Hay respuestas distintas, que todas coinciden en al menos dos consideraciones. Que debe ser un modelo, el de la contratación por la vía legal, por la vía regular de este tipo de servicios, lo más simple posible para el empleador, y que los costes de contratar a través de la economía formal deben de alejarse lo menos posible de los costes de contratar por la vía de la economía informal. Y que para que esa diferencia de costes entre la contratación por la vía formal y la vía informal sea lo menor posible, intervienen al menos tres factores: las cotizaciones sociales, el trato fiscal de la compra de estos servicios y la consideración del IVA sobre los mismos. Y en el caso español, la aproximación que hemos hecho con esta solución a ese problema seguramente no es suficientemente buena desde estas dos perspectivas. Para los empleadores, especialmente para las familias que se han convertido en empleadoras, y especialmente cuando las familias eran personas mayores, el sistema es complejo y es difícil. Y esas fueron las preocupaciones que llevaron a que CIU plantease esta enmienda en su momento. Existía enorme preocupación en las familias sobre cómo se debía resolver esa cuestión. Y los costes fiscales, seguramente no siendo excesivamente superiores a los nuevos, a los existentes, lo que es cierto es que para muchas familias el coste de este servicio continúa siendo infinitamente superior en la economía formal que en la economía informal. De los europeos lo que debemos aprender es que sobre esas dos medidas hay que actuar con mucha claridad. Régimen lo más simple posible, coste del servicio lo más cercano al coste en la economía informal. Para que el sistema sea más simple, si mantenemos que el empleador, que la familia se debe de constituir en empleador, hay que pedirle al Gobierno y a la Administración de la Seguridad Social que arbitre los sistemas más simples posibles. Se me escapa a mí cuál debe ser la operativa, pero yo creo que el Congreso debe reclamarle al Gobierno esa cuestión. En segundo lugar, igual que sucede en el resto de Europa, hay que permitir que las empresas que ofrezcan estos servicios puedan operar con normalidad en el mercado. Y hay propuestas para que empresas de servicios puedan jugar ese papel de intermediario entre una familia que no tiene vocación de constituirse en empleador y esos trabajadores. Ahí hay un camino enorme a recorrer. Y finalmente hay que reclamarle al Gobierno una política en materia de fiscalidad, en relación a la deducción fiscal por la compra de estos servicios vía IRPF, en la vía del tratamiento fiscal a la compra de estos servicios vía IVA. En Francia, donde el modelo ha tenido un enorme éxito, en la fase cuando se promovió la ley Borloo, el IVA de este tipo de servicios era el 5,5%, a raíz de la crisis la han subido al 7%, en nuestro caso hoy estamos en IVAs del 21%. Por tanto, es evidente que tenemos un problema en la fiscalidad de este tipo de servicios. Y también abordar la cuestión de los costes de las cotizaciones sociales. En el caso francés y belga, si no recuerdo mal, parte de estas cotizaciones son asumidas por el propio Estado. La pregunta es, ¿este coste fiscal de esta política es imposible de asumir? Claro, en Francia, y los datos que mi grupo maneja hacen referencia a la administración de Sarkozy, el Gobierno decidió mantener la política de apoyo fiscal a estas cuestiones porque estaba convencido que retirar el apoyo fiscal a la contratación de servicios a las personas iba a implicar un retorno a la economía sumergida de este tipo de empleo. Y en el caso de Bélgica, que en los informes de la Comisión se cuantifica el coste efectivamente que tiene ese tipo de operaciones, finalmente el coste para las arcas públicas, entre aquello que genera de ingresos esta política y los costes fiscales de acompañarla, casi equilibran el sistema. Termino, señor presidente, reclamándole al secretario de Estado que sobre estas cuestiones es en las que hay que avanzar y en las que hay que ampliar la mirada, en la que quizás no tan solo hay que hablar del régimen de empleadas del hogar, sino del conjunto de los servicios a las familias en el ámbito doméstico, donde existe una enorme oportunidad de hacer emerger empleo, de crear oferta de calidad
en los servicios que se ofrecen en las familias y en ofrecer empleos dignos y de calidad para los trabajadores que deban de ofrecer ese tipo de servicios. Ahí existe un enorme camino a recorrer, al cual Convergència i Unió va continuar, en la modestia de su fuerza política en esta casa, impulsar.